Bien, hermanos, estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios, un estudio profundo acerca del gobierno de la Iglesia. Y llevamos varias semanas, bueno, concretamente 2 semanas que hemos iniciado el estudio. Hoy sería la tercera parte. Por recordar un poquito lo que vimos el último día, para que los que estuvieron pues podamos coger el hilo, y también pues facilitar que aquellos que no han estado en los estudios anteriores puedan seguir el hilo, ¿no? En el último estudio estábamos hablando de la necesidad del liderazgo en la Iglesia. Y lo vimos, hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios, como en el periodo de los jueces, al que hacíamos referencia hace un momento, precisamente por falta de liderazgo, cuando la gente cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. La Reina Valera dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. El problema, hermanos, es que el individualismo en la Iglesia es nefasto, en cualquier sitio. Poníamos ejemplos que todos entendíamos muy bien. Decíamos que en un equipo de fútbol, ¿qué problema sería si cada jugador fuera por libre, hiciera lo que bien le pareciera? Tienen que estar todos coordinados bajo la dirección del entrenador. También decíamos que en una orquesta, pues todos tienen que tocar al mismo tiempo, porque si no, menudo conflicto, ¿no? Menudo problema. Y todo eso lo entendemos muy bien. Hasta entendemos muy bien, hermanos, que cuando vamos a trabajar, no le decimos al jefe, mira, hoy voy a hacer lo que me parezca que tengo que hacer. No, entendemos, hermanos, que cuando hay unos objetivos y hay alguien, unos coordinadores, unos líderes, aquellos que conducen, en este caso en el trabajo a la empresa, pues tenemos que seguir todos unas directrices y nadie las discute. ¿Por qué en la Iglesia todos opinamos y cada uno va como los búfalos, cada uno por un lado? Exagerando, yo sé que no es así, sé que hay hermanos que son muy respetuosos con la institución en cuanto al gobierno de la Iglesia que el Señor pone. Pero el problema es que siempre hay una minoría que no acaban de entender que esto es así y originan un problema, ¿no? Y decíamos también que esto es así porque realmente no se conoce, no se tiene conocimiento realmente de lo que es la Iglesia. Y la Iglesia es un cuerpo. Decíamos que es un organismo donde cada miembro tiene, y fijaos bien, insisto, no porque lo diga yo, dice la palabra de Dios que cada uno forma parte de ese cuerpo como un miembro que tiene una misión dentro de ese cuerpo, que la cabeza de ese cuerpo es Cristo, y entonces ahora Cristo es directamente quien instituye a aquellos que tienen que gobernar en la Iglesia para que coordinen, supervisen todas las labores y conduzcan. El líder es conductor, es lo que significa la palabra líder. Al igual que Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel, pues la Iglesia tiene que ser conducida hacia 2 objetivos importantísimos, que son la santidad, la edificación del cuerpo, la edificación de los hermanos. Tienen que ser instruidos en la palabra del Señor, porque el objetivo es ser como Cristo. Ese es el listón, y no podemos nosotros decir, bueno, yo me voy a quedar un poquito más corto. La palabra del Señor nos advierte que tenemos que llegar a ser como Cristo, que es el objetivo de la Iglesia. Y luego hay un segundo objetivo, que es el testimonio. La Iglesia tiene que ser luz, la Iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Los creyentes tenemos que ser la sal de la tierra. Pues para que nos conduzcan en esos 2 objetivos, el Señor pone líderes en la Iglesia. Hablábamos de la forma de gobierno de nuestra sociedad, hablamos de las dictaduras. A nadie le gustaría le gustaría vivir en un régimen autoritario, ¿no? de dictadura. Y nosotros, lo que pasa es que como lo único que conocemos básicamente es dictadura y democracia, pues podemos pensar que la democracia es lo que el Señor quiere para la Iglesia, porque es la forma de gobierno que vemos en el mundo que más nos gusta. Pero estuvimos diciendo, hermanos, que eso no es así. La democracia es el mal menor. Y precisamente recordar el ejemplo que pusimos acerca de ese libro que se ha editado de Pilar Urbano, en la que hay unas declaraciones de la reina, recordar que ha sido muy criticado, y la reina lo único que pretendía decir era, bueno, que la ley puede legalizar algo o no, pero que hacer bueno lo que es malo, eso la ley no lo puede hacer. Sin embargo, Gaspar Llamazares había hecho unas declaraciones referente al matrimonio entre parejas del mismo sexo, que la reina se había mostrado disconforme. Fijaos, y esto es muy significativo, Gaspar Llamazares decía, quien decide si es matrimonio o no es matrimonio, no es la reina, sino que es el Parlamento. Y el Parlamento ha decidido, eso es la democracia, hermanos, y la mayoría parlamentaria han decidido que la unión entre homosexuales es tan matrimonio
como la unión entre heterosexuales. Y yo digo, hermanos, que esto es mentira. El Parlamento puede legalizar algo, y eso es lo único que tiene poder para hacer. Cuando legisla, puede decir, esto es condenable o esto no es condenable. Pero lo que el Parlamento no tiene capacidad es para hacer bueno lo que es malo. Decíamos, el que la droga, hermano, se legalizara aquí, ¿la haría buena por eso? Puede parecer conveniente a algunos legalizar la droga. La ley puede decir que esto es legal o no. Pero lo que no se puede hacer, hermanos, es hacer lo bueno malo. Y cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha expresado lo que tiene que ser y ha dicho lo que es el matrimonio y el objetivo del matrimonio, que me perdone Gaspar Llamazares, pero ni el Parlamento ni nadie tiene capacidad para cambiar eso. Ahora, cuando vivimos de espaldas a Dios, cuando vivimos de espaldas a las Escrituras, entonces podemos creer cualquier cosa. Entonces nos pueden convencer de cualquier cosa. De ahí la importancia que tiene estudiar la palabra. Pues bien, hermanos, adelantamos que no era la democracia la forma de gobierno que el Señor quiere, porque la democracia es la dictadura de la mayoría, donde se imponen normas a una minoría que no tienen por qué estar de acuerdo. Y ese no puede ser el método que el Señor quiere de gobierno dentro de la Iglesia. ¿Cuál era la forma de gobierno? Pues una forma de gobierno que se llama teocracia, donde nadie tiene capacidad para legislar, ni el Parlamento, ni una persona tiene capacidad para cambiar las leyes, porque las leyes ya han sido dadas por Dios. Esa es una gran diferencia frente a cualquier gobierno de nuestra sociedad. Todos, unos porque a uno le parezca que está bien, los dictadores, otros porque la mayoría deciden cambiar esas normas, esas leyes. Pues eso, hermanos, en la Iglesia no tiene cabida. Dios ha hablado, Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Recordar las palabras de Jesús cuando estaba siendo tentado por el diablo. Escrito está, hermanos. Y ahora Dios coloca a aquellos que no han de legislar. Legislar es promulgar leyes, cambiar leyes. No han de legislar porque la legislación ya está escrita. Ahora Dios coloca en las iglesias a aquellos que han de enseñarlas, aquellos que han de ser vigilantes para que se mantenga esa verdad que Dios ha hablado. Dice Efesios, dice que él mismo constituyó ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y lo hizo a fin de perfeccionar a los santos, aquellos que forman parte de la Iglesia, para capacitarlos, perfeccionarlos, para la obra del ministerio, con el objetivo de que seamos edificados hasta que todos lleguemos, otra vez sale esa palabra, a la unidad en todo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una pregunta, este pasaje, ¿cuántas clases de oficios nos señala la Escritura que el Señor ha puesto, constituye en su Iglesia? ¿Qué cantidad hay? ¿20, 25, 13, 4, 6? 5. Yo creo que son 4. ¿Ves? Como yo esto es lo que estoy promoviendo un poquito, que pensemos, ¿hay 4 o hay 5? Hay 5. Bueno, a ver, realmente hay 5 oficios, pero solamente 4 cargos. Y quiero llamar vuestra atención claramente. Mirad, observar en la forma que está escrito. ¿Qué dice la palabra? Que constituyó a unos apóstoles, vale. Luego uno. A otros, 2. A otros, profetas. ¿Vale? 2. A otros, evangelistas. Llamo vuestra atención. Pero luego no dice a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántas veces aparece ese otros? No sé, ahora no quiero liaros. Llamo vuestra atención sobre la forma que está escrito. Mirad, está diciendo constituyó a unos, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, y no dice a otros pastores y a otros maestros, o lo dice. Ah, amigo mío, dice, y a otros pastores y a otros maestros, no, y a otros pastores y maestros. ¿Sabéis por qué? Porque el ministerio de la enseñanza recae sobre el pastor. Y eso lo vamos a ver porque estamos hablando del gobierno de la Iglesia, y veremos que los ancianos de la Iglesia son los responsables, y de hecho es un requisito.
que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y le dice las características de los ancianos, una cosa de las características es que sea apto para enseñar, porque la enseñanza, hermanos, recae sobre el pastor. Al propio Timoteo le está diciendo el apóstol Pablo que tiene que trazar bien la palabra. Cuidado con la palabra, la tienes que trazar bien y corregir lo deficiente. Por eso estamos, hermanos, estudiando. Entonces es muy importante, porque a veces en la iglesia surgen muchos maestros que el Señor no ha llamado a enseñar. Y si reconocemos, hermanos, que esos maestros, que la figura del maestro, la responsabilidad de la enseñanza recae sobre los ancianos, porque ya veremos que pastor y anciano es lo mismo, pues entonces, hermanos, yo creo que será un buen paso para que seamos buenos alumnos y aprendamos. Muy bien. Pues, hecha esta salvedad, ahora es muy importante también recalcar que a los pastores, a los ancianos, no los elige la congregación. Y eso, mira, yo no sé cuántas veces lo tendré que decir, pero creo que nunca vendrá de más, porque muchas veces, y lo estamos viendo, parece que la iglesia elige a aquellos que lo tienen que liderar. Es un grave error, la iglesia no elige, afortunadamente. Entre otras cosas, hermanos, porque normalmente quien es elegido, quien es puesto por alguien, a quien satisface es a quien le ha puesto, intenta agradar a quien le ha puesto. El apóstol Pablo decía, pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, mirad bien, no sería siervo de Dios. Si la iglesia elige a alguien, ese alguien que la iglesia elija parece que tiene que servir a la iglesia. Y hermanos, Dios constituye, Dios pone. La iglesia no tiene capacidad para poner a aquellos que lo tienen que liderar. Porque si así fuera, aquellos estarían sirviendo a la congregación. Y la verdad es que en muchas ocasiones parece que así sea. La iglesia tiene el convencimiento de que ha puesto a alguien, ese alguien tiene claro que le está pagando a la iglesia y muchas veces intenta agradar. ¿Sabéis lo que dijo el apóstol Pablo? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios, no por la iglesia, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y, ¿sabéis? Esto lo está diciendo Pablo. ¿Recordáis la vida de Pablo? Porque ahora es muy fácil. Nosotros a Pablo le tenemos por lo que era, por lo que fue, un gran siervo, pero no siempre fue un siervo de Dios. Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Sabéis que cuando Esteban fue apedreado, Pablo era perseguidor de la iglesia y consintió en la muerte de Esteban cuando le estaban apedreando? Ahora, poneos en su lugar, hermanos. Imaginaros que que estamos en un país que sufre persecución y hay alguien que ha perseguido a los cristianos. ¿Cómo lo recibiríamos en la iglesia? Con recelo, no me digáis que no. Con recelo le recibió la iglesia, pero le aceptó porque Pablo lo escogió la iglesia o fue llamado por Dios. Y entonces, hermanos, la iglesia, la misión de la iglesia es reconocer a aquellos a los que Dios llama. No penséis que estamos exentos de responsabilidad. Pero una cosa es elegir y otra cosa es reconocer. La iglesia debe reconocer a aquellos a los que Dios ha llamado. Y la iglesia supo reconocer en Pablo, aunque había sido un perseguidor, supo reconocer que Pablo había sido llamado por Dios. Y por eso le aceptó. Eso de las palabras lisonjeras es muy importante. Porque es que cuando nos dicen qué guapo eres, ¿cómo nos ponemos, hermanos? Qué simpático eres. Dime más cosas, anda. Y nos dicen, oye, qué simpático eres. Y yo sé que no soy simpático, que de simpatía no tengo nada, pero me gusta que me lo digan. Y hasta me atrevo a decirle, pero si soy muy soso. Y se lo digo así, a ver qué me dice. Y el otro va y me contesta, sí, pero es que tienes una gracia, ¿estás siendo serio? Y yo me lo creo, hermanos, y me quedo tan contento. Yo he visto personas lisonjear a otras, decirle lo que las otras quieren oír, y estas personas quedar encantadas. ¡Oh! Si nuestro pastor fuera así, ¿verdad? ¡Qué gusto daría! Pues hermanos, no somos llamados a lisonjear, no somos llamados a contentaros. Si nos hubierais elegido vosotros, sí, pero puesto que no os habéis elegido nosotros y a quien tenemos que contentar es al Señor, pues no somos llamados a decir palabras bonitas, ni palabras lisonjeras, sino lo que Dios nos ordena, porque sabéis, Él es quien tiene que aprobarnos.
Por eso es importante insistir en que el siervo de Dios tiene que ser elegido por Dios y que la Iglesia ha de reconocerlo. Y reconozcamos, hermanos, que esto no es tarea fácil, porque hagamos una reflexión. ¿Para qué pone Dios líderes, pastores, ancianos, como se llamen, que ya los veremos? ¿Para qué pone Dios líderes en la Iglesia? ¿Para qué queréis reflexionar? Y si queréis decirlo en voz alta, decirlo. ¿Para qué creéis que pone Dios líderes en la Iglesia? Para que la Iglesia esté organizada. Muy bien. Es una tranquilidad saber que hay una serie de personas que están preocupándose para que la Iglesia funcione bien y que si hay una necesidad, un papeleo que hacer en el ayuntamiento o un problema que surge o nos van a cortar la luz o no sé, hay que pagar el IBI, es bueno saber que hay unas personas que se están preocupando. Entiendo que nos debe de tranquilizar mucho. La Iglesia está en marcha, hay unos hermanos que se preocupan por ella. Bien, ¿qué más? Para que la conduzcan. ¿Y eso qué significa? Para que los guíen por el camino. Para que no, ¿eso qué significa? ¿Para qué pone el Señor líderes? Es que muchos parece que el Señor ha puesto para eso, para que se encarguen de las cosas. Yo estoy más tranquilo. En la iglesia mía hay un consejo que funciona perfectamente. No tenemos ningún problema. Todo funciona bien. Hay buena relación con los vecinos, con el ayuntamiento. Hacemos campañas. ¡Hoy qué tranquilidad me da! ¡Qué buenos siervos del Señor tenemos en mi iglesia! Sí, también. No digo que no. Pero ¿es esa la labor principal de los líderes? ¿Qué significa ser líder? ¿No ser conductor? Vale, pero entonces, si los líderes tienen que conducir, ¿a quién tienen que conducir? Al pueblo, a la iglesia, ¿no? ¿Y ahora qué pasa si la iglesia no se deja conducir? ¿Sabéis qué implica reconocer líderes cuando reconozcamos a los que nos tienen que gobernar? ¿Sabéis lo que implica? Os lo digo con una palabra que no nos gusta oír. Sometimiento. ¡Qué fuerte! Es duro. No estamos acostumbrados. Yo me someto, decía, si soy futbolista, me someto a mi entrenador. Si soy trabajador, me someto a mi jefe. Si soy músico, me someto a la orquesta. Cuando vengo a la iglesia parece que venga de campo y playa, hermanos. Vengo a unos objetivos, a ser conducido a una finalidad. Es lógico, entonces, es que lo vemos como una cosa. Cuando hablamos de someternos a los pastores, uy, no, por favor, yo someterme a hombre, ni hablar, yo a Dios, solo a Dios. Yo solo sirvo a Dios. Y hermanos, yo llamo vuestra atención, porque de nada servirá este estudio, de nada servirá que sepamos lo duro que es y los requisitos tan exigentes que pide la palabra de Dios para aquellos que han de gobernarla, y que nosotros tenemos que preocuparnos de ver que se cumpla, si nosotros no les seguimos. Si la iglesia no sigue a los líderes, hermanos, es un freno a la obra del Señor y a nuestro propio crecimiento. Y hay que reconocer que no es tarea fácil someterse. Porque yo me pregunto, ¿por qué me tengo que someter yo a este hombre? ¿Es que tengo que hacer lo que él quiera si a mí no me parece bien? ¿Por qué tengo que yo someterme a este anciano o al otro? A mí no me parece bien. ¿Por qué me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿No soy ya suficiente mayorcito, no? Y no agrada, ¿no? ¿Y queréis que os diga una cosa? Podemos tener razón. Pero cuidado, ¿eh? Podemos tener razón, pero hay mucho cuidadito que no nos vayamos a justificar en demasía con posibles diótrefes que haya en las iglesias. ¿Sabéis que el apóstol Juan dice que yo he escrito a la iglesia? Decía Juan. Pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieran recibirlos, se lo prohíbe. Vaya con el diótrefes. Y los expulsa de la iglesia. ¿Quién era este diótrefes? Conocemos poquito. Pero a juzgar por el poder que tiene de decisión aquí, da la sensación que tenía que ser un anciano. Yo creo que no. Yo diría que no hay ninguna duda al respecto, aunque no lo diga expresamente la Escritura. Pero ¿quién puede prohibir a otros recibir incluso a los hermanos, sino a alguien con cierta autoridad dentro de la iglesia reconocida por alguien? Por lo tanto, es probable que Diótrefes fuera anciano de la iglesia. Y dices, bueno, ¿y yo me tengo que sujetar a un Diótrefes? Hombre, pues no. Claro que no, hermano. Pero a veces, con la excusa de los Diótrefes, podemos caer en otro error. Y eso es lo que tenemos que discernir. Mirad, en el libro de Números se nos explica la rebelión de Coré contra Moisés.
Y dice el capítulo 16, en el versículo 1, dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiriam, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron, escuchar bien, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no cualquieras, de los del consejo, varones de renombre, varones respetados, se levantan y van a Moisés, y se juntan contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Ahora mirad qué palabras más bonitas. Porque toda la congregación, todos ellos, son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Decidme una cosa, ¿dónde está la mentira? El pueblo de Israel era santo, y Jehová estaba en medio de ellos. Están proclamando una gran verdad. Qué palabras hermosas, pero es que además son verdaderas. Es como si dijéramos, es que la iglesia no tenemos todos el Espíritu Santo, y es que el Señor no está en medio de todos nosotros. Verdad es, todos tenemos el Espíritu Santo. Bueno, si hemos aceptado al Señor como Salvador, si no, no. El que no tiene el Espíritu no es de Él. Luego no hay cabida. Nadie forma parte auténtica de la Iglesia y no tenga el Espíritu. Todo el que pertenece a la Iglesia tiene el Espíritu Santo. Luego cualquiera se puede levantar aquí y decir, hermano, yo también tengo el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí somos santos, hemos sido apartados del mundo y unidos a la Iglesia por el Señor Jesús. Y eso es verdad, es que además es verdad. Pero la conclusión que sacan no es verdad. La pregunta es, ¿por qué os levantáis vosotros? Ahí está el error. Fijaos qué sutileza. Se dice una verdad, yo también soy santo, yo también tengo el Espíritu Santo, o es que a mí Dios no me habla. ¿Por qué os levantáis vosotros? Y la respuesta es bien sencilla. Porque Dios nos ha puesto. Porque Dios constituyó, o quién duda que Moisés no lo hubiera puesto el Señor. Fijaos. Y no decimos que los líderes en la iglesia los ha puesto el Señor. Pues no podemos preguntar por si son ellos, si los hemos reconocido como tales, si no, no. Si los reconocemos como tales, ¿cómo luego podemos decir, ¿por qué te levantas? ¿No tengo yo el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me diga a mí lo que tengo que hacer? Y oímos auténticas barbaridades, hermanos. No sé, hace poco comentábamos de este pueblecito, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces oímos, el Señor me ha llamado? A lo mejor yo estoy, y lo digo pensando, que es auténtico, que es real, no es un ejemplo que me invento, pero para que no afecte a ninguno de los que aquí estamos, resulta que estoy en un sitio donde no hay iglesias, donde falta testimonio, y ahora me voy a otro donde sobra y digo que el Señor me ha llamado allí a plantar una iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, hermanos? Así, y yo digo, ¿qué Señor? Porque lo dicen convencido, y estoy seguro que es así. La pregunta que yo me hago, ¿qué Señor? ¿El Señor de las tinieblas? ¿Que se ha disfrazado de ángel de luz? Porque la palabra del Señor no dice eso. Pero ¿con qué convencimiento estas personas dicen que el Señor les llama a hacer esto? Y tú ves que hay una necesidad en la iglesia, y está coja la iglesia, está cojo el cuerpo, pero ese hermano no es llamado a hacer aquello, y tú ves que tiene capacidad. Ese hermano está llamado a hacer otra cosa, porque el Señor se lo ha dicho. Y claro, ¿cómo le dices tú a ese hermano? Si tú me dices que el Señor te lo ha dicho, ya es que has puesto un muro tan grande, que ¿para qué te voy a decir nada? Anda, haz lo que tú crees que el Señor te ha dicho. Pero esa no es la sumisión que la palabra del Señor pone. Es una forma de levantarse y decir, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿No tengo yo el Espíritu Santo como tú? ¿Quién te ha puesto a ti? Basta ya. Mirad, esto tiene consecuencias muy graves. La primera es que disgusta a los líderes. Leemos en Números capítulo 16, versículo 15, alguien que lo lea. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué sentimientos le inundaron? Entonces Moisés se enojó en gran manera. Dijo Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, que ninguno de ellos he hecho mal. ¿Qué esperamos de nuestros líderes cuando no les obedecemos, cuando no les seguimos, cuando ellos nos quieren empujar hacia un sitio y no les seguimos? ¿Qué esperamos? ¿Comprensión? ¿Esperamos paciencia? Moisés se enojó. ¿Sabéis una cosa? Bien hecho. Porque el que no se enoja se vuelve indolente. El enojo es un sentimiento que el Señor nos ha dado que nos impulsa a luchar por lo que es justo. Cuando a alguien le es indiferente todo y no se enoja, hermanos,
no se mueva a luchar. Moisés estaba luchando y era muy duro la labor que estaba haciendo Moisés. Así que cuando aquellos se rebelaron, siendo consciente Moisés de las repercusiones tan graves que tenían para el pueblo, se enojó. Y así debe de ser, hermanos. Cuando hay pecado en la congregación, cuando hay rebelión, en este caso hay rebelión, la rebelión produce división. Y es drástica. No podemos ser tolerantes ni amorosos contra el rebelde. El enojo tiene que llevarnos y empujarnos y motivarnos a luchar para quitar de en medio todo estorbo. ¿Y sabéis una cosa? El Señor se enojó más todavía. Moisés se enojó, el Señor se enojó más. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y mirad, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. La rebeldía no tiene lugar en la congregación. En la iglesia, hermanos, es también nefasta la rebeldía. El no ir todos a esa unidad a la que estamos llamados nos debilita, nos divide. ¿Cuántas divisiones hay en la iglesia? Si lo estamos escuchando constantemente. Hace poco nos enteramos, a poquito antes del retiro, de una iglesia que se ha cerrado por divisiones, por discrepancias. Es el arma que el diablo utiliza. Y esas divisiones vienen como consecuencia de la rebeldía. Porque alguien con muy bonitas palabras dice, ¿y yo no soy santo también? El Señor me ha manifestado y me ha dicho. Mirad, en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, no hace falta que lo busquéis, lo sabemos todos de memoria, la palabra del Señor nos exhorta a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y nos dan razones, hermanos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta porque han de dar cuenta. Y ahora hay una razón, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que está diciendo, a ver, hermano, cuando tú te estás rebelando, cuando tú no estás siguiendo, cuando tú no estás ayudando, estás disgustando a tu pastor. Y ¿sabes? Estás echándote tierra tú mismo, porque cuando la iglesia no funciona bien, no formo yo parte de la iglesia, también estoy perjudicado. Hay dos grandes males, hermanos, que ocurren en la iglesia, dos grandes pecados. Y ocurren, y lamentablemente seguirán ocurriendo. Y a los líderes nos disgusta mucho, y nos enojamos mucho, y nos causa mucho dolor y mucha tristeza, y es una carga muy grande. ¿Sabéis cuáles son? La murmuración es uno de ellos. La murmuración es destructiva, es la cizaña que enciende fuego. ¿Has murmurado alguna vez de tus líderes? No levantes la mano. No vaya a ser cosa que la levantemos todos. Pero hermanos, de verdad, pero hermano, mira, cuando tú murmuras del pastor, estás criticando la obra del Señor. Estás echando tierra a ti mismo. O sea, es como decir, ahora este dedito va y critica a la cabeza y dice, tengo una cabeza que es torpe. No sé, digo todo lo que... Pero si es tonto, tú no formas parte del cuerpo, ¿cómo puedes destruir? ¿No te das cuenta que es destrucción? Que la murmuración es destrucción de la propia iglesia. Si tú no respetas a los líderes y lo que tú tienes que hacer es defenderlo, mira, te voy a hacer una cosa. Si te dedicas a defender a los que murmuran del gobierno de la iglesia, vas a tener mucho trabajo, porque está así, no cal que les ayudes. Ya hay mucha gente fuera y dentro que murmura de los líderes. Sí, hombre, es que es muy fácil murmurar de un líder. Si somos los que más descontentos os tenemos, porque somos los que nos toca deciros lo que nos gusta oír. Y claro, cuando uno dice algo que no gusta oír, el otro se pone a la defensiva. Y una forma de no mirar para adentro y que no me haga daño lo que el pastor me ha dicho, es decir, hay que ver cómo es el pastor. Sí, es normal, lo sabemos. Pero entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos destruyendo el cuerpo de Cristo, dividiéndole, metiendo cizaña. ¿Y sabéis lo que habló Jesús con respecto a la cizaña? ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña? Sí la recordáis, ¿no? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, no seas sembrador de cizaña, no vaya a ser cosa que luego te vayas al fuego eterno, porque no es un fruto del espíritu la murmuración,
y menos contra los líderes. Y de ese tema hablaremos muy seriamente más adelante y más profundamente. Que el temor te entre en todo tu cuerpo, y no lo digo cuando haya algo, no digo que no se tiene que denunciar, pero ya lo veremos. Pero yo me estoy refiriendo ahora a lo ligeritos que somos para juzgar y murmurar de nuestros líderes, porque a nosotros nos parece, no porque tengamos base bíblica, porque a nosotros nos parece que lo que ha hecho o lo que ha dicho no me gusta, porque no ha usado palabras lisonjeras conmigo, se ha atrevido a decirme que esto estaba mal o no ha hecho aquello que yo creía, que yo consideraba que tenía que hacer. Cuando murmuramos por esas causas, debería de entrarnos un gran temor, porque las consecuencias, al igual que en el pueblo de Israel, están ahí y van a llegar. Otra cosita. Decíamos que hay dos grandes cosas, dos grandes pecados. Uno era la murmuración, otro es la rebeldía. Hay muchas formas de rebeldía. Cuando somos obstinados en hacer lo que queremos, solamente cuando hacemos lo que nos parece que tenemos que hacer, nos estamos rebelando. Yo le digo a mi jefe en el trabajo, mira, eso no lo voy a hacer, pues ya me estoy rebelando. Y le puedo decir, es que no me gusta, es que no me parece bien. ¿Y qué? Pero tú estás aquí para obedecer. Eso es una forma de rebeldía. Y hermanos, las ovejas no son rebeldes. Los rebeldes son los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Sabéis la diferencia entre una oveja y un cabrito? ¿Sabéis el refrán ese dice que la cabra siempre tira al monte? Es que es obstinada. Pues ese es el ejemplo, hermanos. La oveja, ¿habéis visto alguna oveja descarriarse? Puede ser, pero yo he visto alguna, aquí cuando he bajado, que hay a veces pastores con ovejas, alguna la he visto por la carretera ahí. Pero puede descarriarse, pero por regla general una oveja es sumisa. Una oveja va con el redil, sigue el redil. Los cabritos siempre tiran al monte. Es decir, es el símbolo de la obstinación, la rebeldía. Esto es así porque lo digo yo, porque yo creo que es así. Esos son cabritos, hermanos. ¿Qué eres, un cabrito o una oveja? Pregúntatelo. ¿Qué eres, cizaña o trigo? Ahí, el Señor apartará a la derecha a uno y a la izquierda a los cabritos. Pero llegará el día, hermanos, llegará el día de esa separación. Cuando Él venga, ahora el Señor tolera, en la iglesia tolera cizaña y trigo, mirad. Lo está tolerando el Señor. Y tolera ovejas y cabritos. Pero es peligroso ser cabritos. Porque irán estos, los cabritos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor no mete en la iglesia, en la suya, en la auténtica, puede estar en las puertas, pero dentro del redil no mete a cabritos, mete a ovejas. Mete a ovejas. Entonces los cabritos van a ir al castigo eterno. Claro, yo puedo tener cierta rebeldía, porque estamos en un sitio de imperfección, eso lo sabemos todos, pero estamos para crecer, hermanos. Estamos para crecer. Y yo sé que hay rebeldía y hay obstinación. ¿Sabéis por qué lo sé? Miradme. Yo he sido muy obstinado. Y la obstinación me llevó al Señor. Porque por obstinación fui a la iglesia para convencerles que estaban equivocados. Entonces, hermanos, yo sé lo que es la obstinación. Pero el Señor nos tiene que someter. Y si el Señor no está sometiendo, una de dos. O eres cabrito, o es que estás viviendo con un orgullo y no te estás negando a ti mismo como el Señor te pide. Y eso es peligroso. Por eso te pregunto, hermano, ¿qué eres? ¿Cabrito o oveja? Bueno, reflexiónalo. Ojalá seamos todos ovejas. Mirad, en todo esto que estamos viendo, hay una conclusión que como cierre del estudio de hoy vamos a hacer. Hay un problema en seguir a Diótrefes en la iglesia. No tenemos que seguir a Diótrefes. Cuando seguimos a alguien que no es correcto, tenemos un problema porque esa persona nos va a apartar. ¿Recordáis lo que pasó en el pueblo de Israel? Pues que los reyes, que el Señor decía, no, ellos quieren reyes, pero no es bueno, no les conviene. Al final, esos reyes que no eran puestos por el Señor, dice Oseas que los apartaron y los llevaron a la idolatría, ¿no? Porque eran reyes que no habían sido puestos por el Señor. Porque no era la voluntad del Señor que hubiera reyes sobre Israel. Fue una petición que el pueblo le hizo y que con la advertencia el Señor lo toleró. Entonces, es un grave error cuando alguien elige el pastor, cuando alguien elige a un Diótrefes y le sigue. A alguien que no ha sido puesto por Dios, porque esa persona les va a conducir a error. Y tenemos que estar vigilantes de no seguir a un Diótrefes. Tenemos toda la razón.
Pero quien Dios ha puesto, cuidado, que no nos rebelemos contra Él, porque tan peligroso es seguir a quien Dios no ha puesto, como no seguir a quien Dios ha puesto. Y todo el resumen de lo dicho es, lo importante, hermanos, es que seamos capaces ahora de distinguir quién ha elegido Dios, para que reconozcamos, sin lugar a dudas, a quien Dios ha puesto. Y una vez que le reconozcamos, dejémonos de excusa. Ya no es Diótrefes. ¿O creéis que a Diótrefes le puso Dios en la iglesia? ¿A Moisés le puso Dios, le eligió Dios de líder? Decídmelo. Sí. Vale, no hubo ningún problema. ¿Recordáis también lo que decíamos? A Saúl, a David, a Salomón, los puso Dios. Y cuando Dios pone, Dios quita cuando Él quiere. Porque controla a quien Él pone. Entonces, que nuestra preocupación sea reconocer realmente, que no nos equivoquemos con eso, a quien Dios ha puesto para que nos gobierne, y luego dejémonos de tonterías. Sigámosle, obedezcámosle. Porque si no, contra quien nos rebelamos es contra el Señor que ha puesto a esos líderes. Y ese va a ser, a partir de ya de la semana que viene, vamos a empezar a hablar profundamente también de todos los requisitos que se tienen que cumplir. Todos los que se tienen que cumplir sin excepción y que son muy exigentes para que sepamos discernir a aquellos que Dios ha puesto. Y el que no los cumple, no lo puede poner Dios, porque Dios no puede engañarnos. Si Dios nos dice que esos requisitos tienen que estar, el que no los cumpla, sencillamente, no debe de estar, porque no puede ser puesto por Dios. Ahí es donde podemos nosotros reconocer, y ahí es donde a partir de ahora tenemos que estudiar. ¿Qué os parece? Que vengamos, hermanos, pues, en las próximas semanas. Nos quedan muchas semanas de estudio, quiero que sea profundo, pero creo que será de mucha bendición si, al igual que Pablo le dijo a Timoteo, para que corrijas lo deficiente, nosotros también, hermanos, somos capaces de, aprendiendo la palabra del Señor, corregir lo deficiente, aquello que es necesario. Que el Señor nos bendiga. Amén.